Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como puedes ver, esta es la lectura semanal de cada signo zodiacal. ¿Cómo están ustedes? Traten de no enfocarse en el cabello. Te pasa. Bueno, vamos a mostrar las tres cartas que voy a estar utilizando, los tres mazos. El tarot va a ser el Cosmic Tarot. Ya la cajita ya no da nada. Aquí está el tipo de arte. Este es el libro porque lo veo mejor. Tenemos el Psyche Tarot, que este es el tipo de arte. Y ya está viejito, mi amor. Mira cómo lo tengo pelado. Ya está todo viejito. Y tengo el oráculo de I Ching, que es así chiquitico. Miren las cartitas. Chiquitica. Entonces, nada, voy a voltear la cámara y nos vemos dentro de un segundo. Besito. Ok, mi querido Capri. Hay palabras ciertas. Yo no he dicho nada y ya está sonando. Déjenme quitar, discúlpenme. Ok. Y fue otra capricorniana que habló. Esto es tus cartas o tu lectura. Déjame quitar esto por aquí. Echar un poquito para acá. Y recuerda que esto es algo general. Toma solo lo que te resuene, el resto lo puedes dejar ir. Wow, pérdida emocional. Miren qué potente. Ay, aquí para que lo vean mejor. Mi querido Capricorniano, se ve que has tenido una pérdida, puede ser reciente o no, pero es algo que todavía te causa dolor. Es algo que todavía te está haciendo ver al pasado qué fue lo que pasó, cómo podías cambiar la situación. Es algo que realmente te tiene afectado. ¿Ok? Aquí lo que te quieren decir los guías y maestros a través de esta carta, que esa energía de pérdida de algo, tienes que soltarla. Bien, y no fijarte en qué fue lo que perdiste, sino realmente qué ganas tú con eso. Si es en la parte emocional, por ejemplo, una relación que se terminó, ¿qué aprendiste tú de esa relación? ¿Qué aprendiste tú de esa ruptura? ¿Qué has aprendido tú a través de tu dolor? ¿Ok? Y una vez que logres superar esta etapa, vas a comenzar otra etapa igual. Si te das cuenta, esto es como la forma de un caracol. Oh, eso va así. Eso son ciclos en la vida. Entonces, cuando unos pierden, otros ganan, pero al tu momento de perder, igual estás ganando. Entonces, como que vuelve a empezar el ciclo. Utiliza este dolor que sientes ahorita, esta pérdida emocional que sientes para ir más allá, para conocerte un poco más, para explorar un poco más en tu parte emocional. No te cierres, no brinques y te vayas hasta lo último de una montaña y ay, que aquí no me toca nadie, no me ve nadie. No, la idea no es que te aísle, te vayas solo como una cabra de montaña. La cosa es que trabajes en eso que tú sientes como una pérdida emocional. ¿Es realmente una pérdida emocional? ¿Realmente es tan profundo como para sentirte así? ¿Qué puedes aprender a través de ella? Son cositas que te tienes que preguntar, mi querido Capricornio, para que puedas salir de allí, ¿ok? Vamos a ver. No, vamos a voltearla porque no me dejaron ni decir la introducción. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, mi querido Capricornio. Ok. Me hizo recordar una canción de un grupo venezolano. Se llama Los Amigos Invisibles. Soy el diablo. Ay, no la voy a cantar porque después entonces me pueden censurar aquí por mi hermosa voz. Vamos a sacar una cartica más. Y yo no sé por qué la estoy sacando así, pero bueno, así salió y así se quedó. Ok, vamos a ver aquí. Muy bien.
Mira, mi querido Capricornio, si te das cuenta, la primera carta que sale es el arcano que te representa, el diablo. Sí, mi querido Capri. Esa es tu, esa es tu representación. Pero no lo veas como que, ay, como que tú eres malo o malote, no, sino que eres una persona muy astuta. Eres viva, eres buenísimo en los negocios, en la parte material. Y por eso te cuesta tanto entregarte, sobre todo porque cada pérdida, cada ruptura que tengas a nivel emocional, eso te desequilibra totalmente. Bien, te desequilibra totalmente. Pero yo lo que veo aquí, mi querido Capricornio, es que una vez que tú superes esta pérdida emocional, que sí veo que es por alguien, es como que una vez que lo superes, eso que antes como que te martirizaba, que te dolía, que no te dejaba avanzar, es lo que te va a impulsar a ser mejor persona. Es como que vas a lograr ver qué es lo que tienes que mejorar en ti. Bien, qué es lo que tienes que mejorar en ti y va a ser increíble. Va a ser increíble porque eso te va a permitir conectarte también más todavía con tierra. Ok, tú eres súper conectado con tierra, pero eso te va a permitir conectarte más con tierra y te va a dar ese empuje, esa energía de nuevos comienzos, de hacer nuevas cosas. Capricornio es muy de hacer todo, o sea, muchísimo. Ahorita que estamos pasando, no importa cuando tú ves esta lectura, ¿no? Pero ahorita estamos pasando por la energía de la luna nueva en Capricornio y es brutal. O sea, Capricornio no se cansa, eso que quiere hacer. Pero es como que te va a bajar como que el ritmo, te va a bajar un poco el ritmo, ¿ok? Pero no te creas que sí vas a volver a conectar con esa persona. Y yo no sé por qué me lo están llevando más en la parte emocional. Bueno, aquí salió los amantes. Vamos a verlo por ejemplo por la parte del trabajo también. Vamos para el trabajo. Cuando superes lo que has pasado, que te des cuenta de lo que has logrado, que miras hacia atrás y digas, wow, yo he avanzado bastante en la parte laboral, puede ser de empresa propia, trabajando para alguien, como quiera. Cuando tú logres ver eso, te vas a dar cuenta que tú lo que has adquirido es astucia con todas las cosas por las que has pasado en ese trabajo. Y eso te ha permitido como que caminar sobre las llamas sin quemarte, algo así. Y eso te da como una estabilidad para que tú puedas explorar nuevas asociaciones, nuevos empleos, para que te ofrezcan nuevos empleos, bien, para que comiences. Hay algo nuevo que está comenzando en la parte, con la energía del dinero, con la parte de material. Aunque me están diciendo que no necesariamente es con la parte material, sino con el mundo material, con lo que está aquí en la tierra. Eso también incluye la parte de la parte espiritual y la parte amorosa también. Muy bien. Vamos a ver qué más quieren decirle a mis queridos Capricornio. Solo un ascendente o Venus. Ok. Vamos a pedir 3 carticas más. Ok. Y debajo del mazo, ok, sí o sí tenía que salir. Bueno, querido Capricornio, sí, definitivamente toda esta parte es emocional, pérdida emocional, pero una vez que tú le des un cierre a ese ciclo, una transformación a esos sentimientos de pérdida que tú tienes en la actualidad,
mira, a recordar muchísimas cosas. Es como que te vas a conectar mucho con lo que antes querías, que habías como que olvidado. Es como que vas a conectar con una parte de ti que habías dormido para no seguir sintiendo. Capricornio no le gusta sufrir. O sea, él es muy... pero no es que a alguien le guste sufrir, ¿no? Pero él hace todo para no sufrir. Hace todo. Es muy, muy ajá. Pero esto, mi querido Capricornio, se acabó. Esto no, esto... Tienes que enfrentar las pérdidas emocionales. No puedes seguir... ¿Cómo es que es la palabra? Ya va. La tengo en la punta de la lengua. Es como cuando una persona sabe que tiene que hacer algo, pero hace otra cosa para no hacerlo. Así estás tú. Tú sabes que tú tienes que sentir por completo esa pérdida emocional para que puedas cerrar ese ciclo, transformarlo y ponerte bien nuevamente para que hagas ese cambio que tanto necesitas. Ay, se me va y se me viene la palabra. Bueno, no importa, ustedes son inteligentes, ustedes me entienden. Entonces, nada, mi querido Capricornio, sí va a haber un cambio importantísimo, un cambio, o sea, que te va a dar una vuelta a la vida de 180 grados en la parte emocional. Es como que vas a ceder, vas a soltar el control, mejor dicho. Y te vas a dar cuenta de que esas son cosas que pueden pasar y que lo puedes utilizar para tu crecimiento. Y cuando tú hagas eso, la vida te va a cambiar muchísimo. Estoy hablando en la parte emocional, ¿ok? Esto es pura emoción. Bueno, la energía es esa. Yo no hago ahí nada. Ok, vamos a pedir 3 consejitos para mis queridos Capricornios, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta que abajo me está apoyando. Vamos a sacarla. Y la última, esta que está aquí. Hoy. Muy bien. Entonces, vamos que te leo. Te lo voy a poner así para que le puedas tomar un pantallazo si quieres. Y dice, la opresión. No se preocupe con imprevistos desagradables. Con calma, procure descubrir la causa de eso. Reconocer sus errores es una virtud. Solo así las dificultades desaparecen. Confíe en el poder de la verdad. No te flageles demasiado cuando las cosas no puedan salir como salen o como quieres que salgan y si te equivocas. ¿Ok? Porque es parte del proceso. La liberación. Su liberación depende solamente de usted. Libérese del egoísmo, del miedo, de la ansiedad. Los amigos llegarán para ayudarle. Llene su alma de confianza y amor. Importante. Quien es sabio perdona y olvida. Perdona y olvida. Ahí yo no voy a decir más nada. Y la última es el caldero. Quien está en una posición privilegiada debe ayudar a quien no lo está. Haga el bien sin esperar reconocimiento. Esté vigilante. Aquellos que se muestren hostiles, nada puede contra su felicidad. Permanecer fiel a la verdad interior atraerá la confianza de todos. ¿Ok? Yo no voy a decir nada con respecto a esto. Pero bueno, ahí están tus 3 consejos, tus 3 mensajes y el resto, ya sabes, mi querido Capricornio. Toda pérdida trae ganancia. Toda pérdida trae ganancia. Toda pérdida trae ganancia. ¿Ok? Si eres nuevo por aquí, te pido por favor que te suscribas, le des like, que comentes, que actives la campanita para que no te pierdas nada. Y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí nuevamente, apoyándome, apoyándonos, bien, para seguir creciendo aquí junticos de la mano. Recuerden que yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369, así que nos veremos para una próxima ocasión. Bye, mi querido Capri, cuídense.